Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a un estudio bíblico a través de este medio de YouTube. Gracias al Señor que podemos todavía pues compartir su palabra a través de este medio y así pues poder alimentarnos espiritualmente. Vamos a poner este tiempo en oración y seguimos con el estudio. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites, Señor, seguir compartiendo tu palabra, seguir abriéndola, estudiándola, escudriñándola, Señor. Y sobre todo, seguir aprendiendo más de ti, Padre amado. Queremos poner en tus manos este tiempo, que seas tú hablándonos a través de tu palabra y que nosotros podamos escucharte, Señor, que seamos capaces de escuchar tu voz, de escuchar lo que nos quieres decir. Y si aún no te conocemos, Señor, pues toca tú nuestros corazones para que podamos llegar a conocerte, para que podamos escuchar lo que nos quieras decir en todo momento, Padre. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, y te pedimos que este tiempo, este video, pues que llegue a muchos hermanos, hermanas, a muchos no creyentes también, Señor, y que sea de bendición para todos aquellos que lo ven. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 33, versículo 14. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿vale? Job capítulo 33, versículo 14. Dice así: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios nos habla una y otra vez. ¿Realmente nos habla Dios? ¿Realmente podemos escuchar la voz de Dios? En muchas ocasiones pues dudamos que podemos escuchar la voz de Dios. Y nos damos cuenta que podemos escucharlo cuando realmente aprendemos a reconocer su voz, cuando realmente aprendemos cuáles son sus caminos. Para escuchar la voz de Dios, pues es una habilidad, ¿no? Una habilidad que se adquiere a través de la obediencia a Dios, ¿no? Si nos acordamos de Moisés cuando tuvo su primer encuentro con Dios, por decirlo así, en esa zarza ardiente, pues Moisés escuchó la voz de Dios, ¿no? Si nos vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este encuentro con Dios que tuvo Moisés, pues es un encuentro bastante, podríamos decir, especial, ¿no? Aunque Moisés tenía miedo, evidentemente, mirar a Dios, pero realmente Dios le estaba llamando a una causa mayor, ¿no? Le estaba llamando para un propósito mayor que tenía en su vida, ¿no? Pero vemos que mientras Moisés estaba en la montaña con su rebaño de ovejas caminando por ahí, pues vio esa zarza ardiente. Vio que estaba ardiendo, pero que no se quemaba. Entonces le picó la curiosidad y quería acercarse, ¿no? Y ahí fue cuando Moisés escuchó la voz de Dios. Y a muchos de nosotros, pues a lo mejor no nos ha pasado de escuchar tan claramente la voz de Dios, ¿no? Pero
Para poder escuchar la voz de Dios, pues lo que necesitamos es conocerle, ¿no? Conocerle y reconocerle. Si pensamos así un poco en nuestra vida, meditamos sobre ello, pues podemos preguntarnos si en algún momento Dios mismo nos habló, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si Él lo ha hecho? Pues hay varias maneras. Una de ellas es por su palabra. Y para escuchar la voz de Dios es necesario conocer a Dios, conocer su carácter, conocerle de verdad, ¿no? Entender quién es Dios, aprender sus caminos y cómo Él obra. Y todo eso lo podemos aprender a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia que tenemos en nuestra casa, que podemos leerla todos los días, en cualquier momento. Ahora la podemos llevar hasta en el bolsillo porque tenemos el móvil encima y en el mismo móvil podemos tener la Biblia descargada. Podemos leerla, podemos escucharla, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo podemos aprender de Dios a través de su palabra. Podemos conocer más a Dios a través de su palabra, conocer lo que Él tiene para nosotros, los caminos que tiene para nosotros y de qué forma Él obra. No solo en la vida de los personajes que hay en la Biblia, no solo en la vida del pueblo de Israel, sino también en nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios nos dice en detalle qué es lo que Él espera de nosotros en algunas situaciones, ¿no? ¿Qué expectativas tiene de nosotros? Y sobre todo nos dice, nos expresa qué espera ver en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cómo tratar a los que están a nuestro alrededor, sean amigos o enemigos? ¿Cómo podemos saber qué hacer en cada momento, en cada situación? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal? ¿Cómo podemos saber si el camino que estamos siguiendo es el camino adecuado o la puerta por la que estamos entrando es la puerta adecuada, ¿no? Todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios y a través de su palabra podemos escuchar su voz. Podemos escuchar cómo Él nos habla directamente. Pero además de eso también nos puede hablar a través de las personas. Seguramente que alguna vez se han encontrado en alguna situación o estaban dudando sobre qué decisión tomar, sobre algún caso en particular o cualquier cosa que les podría ocurrir y de repente escuchan una predicación de un hermano en la iglesia o está hablando con un hermano en la iglesia o de cualquier manera a través de esa persona Dios le está hablando y le está diciendo exactamente lo que tiene que hacer, ¿no? En muchas ocasiones seguramente nos ha pasado eso, que las personas que están a nuestro alrededor pues parece que nos está Dios hablando a través de ellas, ¿no? Pues de esa manera también podemos escuchar la voz de Dios a través de las personas que nos rodean, sobre todo a través de nuestros hermanos en el Señor, ¿no? Porque ellos son los que tienen el mismo sentir que nosotros tenemos, el mismo pensar y el mismo caminar, ¿no? También a veces pues Dios nos habla a través de las circunstancias de la vida. A veces Dios pues permite en nuestra vida circunstancias que nos llevan a algo que necesitamos descubrir, una verdad que necesitamos descubrir, ¿no? Puede que las circunstancias no sean las mejores, por decirlo así, pero esas circunstancias nos llevan a descubrir lo que Dios realmente nos quiere decir. Y muchas veces pues Dios tiene que hacerlo de esa manera para que podamos entender.
lo que Él nos quiere decir, ¿no? Cuando tomamos una mala decisión sobre alguna cosa en particular y no sabemos qué más hacer, acudimos a Dios y no encontramos respuestas en ningún sitio, no escuchamos su voz a través de su palabra, no escuchamos su voz a través de las personas, porque nos cuesta escuchar su voz. Entonces Dios nos lleva a través de esas circunstancias para que podamos entender lo que Él quiere decirnos, para que podamos encontrar de nuevo el camino que Él nos ha trazado, ¿no? También nos puede hablar a través de un suave susurro en nuestros oídos, ¿no? Cuando estamos haciendo algo que no es debido, tenemos ahí como una vocecita que nos está diciendo, eso lo que estás haciendo no está bien, o eso lo que quieres hacer está bien, ¿no? O el sentir que tenemos, inclusive, es para bien o para mal, ¿no? A menudo Dios pues nos usa una voz dentro de nosotros y nos permite saber si estamos en el camino adecuado, si es el camino correcto o no, ¿no? Algunos dicen que es la voz de la paz, pero realmente es el Espíritu Santo que está en nosotros y nos habla constantemente, nos guía en todo momento, ¿no? Y cuando estamos haciendo algo inadecuado, pues también nos está avisando, ¿no? Que algo hemos hecho mal y debemos volver al Señor y arrepentirnos y pedirle perdón y volver con Él, ¿no? En muchas ocasiones pues no tenemos esa paz que necesitamos cuando tenemos que tomar una decisión importante o cuando estamos en una situación pues complicada, ¿no? Entonces cuando no tenemos esa paz, cuando no sabemos qué hacer, pues lo que debemos hacer es parar y escuchar atentamente lo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Su voz nos susurra y nos dice. Siempre hay una razón por la cual Dios quiere hablarnos, quiere decirnos, ¿no? Quiere hablar con nosotros. Y esa razón es porque necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos guíe, necesitamos que Dios nos muestre el camino, ¿no? Y evidentemente si nos dejamos guiados por Dios, pues debemos escuchar su voz cuando Él nos habla, ¿no? Y a menudo nos habla claramente y nos dice claramente lo que debemos hacer. Si, por ejemplo, hay una necesidad en la iglesia y el Señor pone en nuestros corazones el deseo de satisfacer esa necesidad, de suplir esa necesidad, pero no lo hacemos. Lo que quiere decir es que no estamos haciendo caso a la voz de Dios, no la escuchamos cuando Él nos habla, ¿no? Pero Dios nos sigue hablando y nosotros pues nos vamos diciendo a nosotros mismos, si se anuncia esa necesidad, pues el próximo domingo la cumpliré, ¿no? Y lo mismo se anuncia el próximo domingo y el siguiente, y a lo mejor no cumplimos con esa necesidad, ¿no? Pero llega un momento que entendemos claramente que esa es la voz del Señor y que debemos escucharle, ¿no? El Señor nos está hablando. Y al practicar eso de escuchar la voz de Dios, pues llegamos a reconocer su voz, a conocer la voz de nuestro Padre. Y cuando reconocemos la voz de nuestro Señor, pues no podemos confundirle, no podemos dejar de escucharle, ¿no? Y siempre que vamos a escuchar su voz, pues la escucharemos y la obedeceremos, ¿no? Y el Señor quiere que lo representemos, que lo obedezcamos y lo representemos en el cumplimiento de las necesidades de los demás, ¿no?
Si hay una necesidad en la iglesia, pues hay que suplir esa necesidad. ¿Y de qué forma? Pues de la forma que Dios nos lo dice, ¿no? Si hay un ministerio que está descubierto y puede dejar de llevarse ese ministerio porque no hay quien lo lleve, pues eso es triste, ¿no? Porque realmente se está perdiendo una oportunidad de servir al Señor. Pero si el Señor pone en su corazón cubrir esa necesidad de llevar ese ministerio, pues lo único que tiene que hacer es escuchar su voz, ¿no? Como decía en Job, capítulo 33, versículo 14, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, ¿no? Dios nos habla y es muy importante que conozcamos la voz de Dios y que la escuchemos, ¿no? Y como padres, la mayoría, los que son padres, ¿no? Padres o abuelos, pues cada uno somos modelos a seguir para nuestros hijos, ¿no? Y lo que les enseñamos a los hijos es lo que van a hacer en un futuro, ¿no? Como padres debemos enseñarles a nuestros hijos y guiarles en el conocimiento de nuestro Señor, ¿no? Debemos dar ejemplo con nuestra vida de la transformación que nuestro Señor ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y eso llevará a una verdadera transformación también en la vida de los niños que quieren conocer a Dios. Y quieran conocer a Dios porque si nosotros les mostramos el amor que nosotros tenemos para nuestro Señor, ellos querrán también conocer a ese Señor que nosotros tanto amamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enseñarles? Pues leyendo la Biblia, ir a la iglesia, y luego cuando tengan uso de razón, por decirlo así, cuando tengan realmente entendimiento y conocimiento, pues recibirán a nuestro Señor como su Señor y Salvador. Y eso va a ser una alegría, va a ser un gozo para nosotros y para el Señor, ¿no? Sabemos que nuestros hijos no son prestados, no son nuestros, son del Señor. Y nosotros debemos enseñarles de la mejor manera para que puedan llegar a conocer al Señor y que le acepten, ¿no? Y criar a los hijos en el camino del Señor, pues se trata de transmitir nuestra fe a nuestros hijos. La fe que nosotros tengamos en nuestro Señor, transmitirla a nuestros hijos. Criarles con miedo del Señor, pues es algo muy, muy serio, ¿no? Porque tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a escuchar cuando les hablamos. Y eso lo podemos transmitir bien a nuestros hijos cuando hemos aprendido a escuchar cuando el Padre Celestial nos habla a nosotros, ¿no? Si queremos que nuestros hijos nos escuchen, nosotros también debemos escuchar a nuestro Padre. Y de esa manera, pues nuestros hijos llegarán a escucharle también cuando le reciban, ¿no? Cuando se trata de criar a los niños, a los hijos, pues como padres cristianos encontramos muchos obstáculos. A veces la sociedad, el colegio y los amigos pues pueden dificultarnos el hecho de enseñarles a los hijos realmente quién es Dios para nosotros, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues todo lo que a ellos les rodea influye en sus vidas y puede hacer que por lo mucho que nosotros nos esforcemos
no lleguemos a enseñarles realmente quién es el Señor, ¿no? Pero la buena noticia es que podemos criar a nuestros hijos en el temor y el amor del Señor, ¿no? Y transmitirles nuestra fe a través de nuestras interacciones diarias con ellos, ¿no? Cuando tenemos dificultades en casa, pues dejemos todas esas dificultades en las manos del Señor. No lleguemos a desesperarnos, ¿no? Porque realmente el que nos puede ayudar es el Señor. Nosotros no podemos hacer nada en ningún momento, en ninguna dificultad, ¿no? El único que puede ayudarnos en todo momento, en toda situación, es nuestro Señor. ¿Y cómo podemos nosotros ofrecerles algo a nuestros hijos si nosotros mismos no lo tenemos, ¿no? De la manera en la que aprendimos y practicamos escuchar la voz del Señor en diferentes circunstancias o experiencias, pues todo eso debemos compartirlo con nuestros niños, con nuestros hijos. Lo que conseguiremos es enseñarles, pues desde una edad temprana, a aprender a escuchar la voz del Señor. Y cuando llegue el momento a reconocerle como su Señor y Salvador, sabrán que verdaderamente Él es su Señor y Salvador, ¿no? Cuando los niños ven que cada uno de nosotros somos una bendición para los demás, pues será normal y natural que aprendan a hacer las mismas cosas, ¿no? Compartir la fe con los niños, con nuestros hijos, pues significa pues de leer la Biblia con ellos, no solos, con ellos, ¿no? Para que ese hábito se convierta en una realidad en su vida y en la de todos, ¿no? Tanto en nuestra vida también. Cuando leemos las escrituras juntos, pues ayudamos a los niños a descubrir de qué está hablando el Señor. Y sobre todo de que ellos lo van a disfrutar, lo van a devorar, ¿no? Y sobre todo pues van a ver qué es lo que el Señor está esperando de nosotros y cuáles son los caminos que el Señor quiere que sigamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, cuando creamos ese hábito con los niños, pues conseguimos que la palabra de Dios se convierta en una prioridad en sus vidas, en algo muy necesario en sus vidas, y les ayudará a entender la voz de Dios y a escucharla, a ver la dirección de Dios y el camino que Dios les muestra, ¿no? Nuestra fe puede ser transmitida a nuestros hijos en todo momento, pero debemos usar cada oportunidad para enseñarles lo que significa realmente la amistad con otras personas. Y eso se puede practicar a través de nuestras amistades con los demás, se puede practicar a través del ejemplo que podemos darles, ¿no? El deseo de ser una bendición para los demás pues ayudará también a los hijos a no ser egoístas, sino a pensar en los demás, ¿no? Cuando los principios bíblicos se aplican en la vida de los padres, pues los niños serán motivados a convertirse en lo que son los padres, ¿no? No quiere decir que como padres no vamos a equivocarnos, sí nos vamos a equivocar, pero en todo momento debemos recordar que el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros hijos es importante, porque si nuestro ejemplo es un buen ejemplo en escuchar la voz de Dios, en reconocer la voz de Dios, en obedecer a Dios, en seguir sus caminos,
pues ese ejemplo ellos lo seguirán también, ¿no? Nuestra fe es un ejemplo que los niños ven en nuestra vida. Y eso permanecerá siempre en su mente y en su corazón, ¿no? Lo tendrán siempre presente. Y cuando pasarán por situaciones difíciles recordarán cómo sus padres confiaban en el Señor a pesar de la situación. Ellos no pasarán las mismas situaciones que nosotros hemos pasado y a lo mejor inclusive pasarán peores situaciones, no lo sabemos, ¿no? Pero recordarán la fe que sus padres han tenido en el Señor, ¿no? Recordarán cómo sus padres escuchaban la voz de Dios y cómo se guiaban por lo que Dios les estaba diciendo, ¿no? Y de esa manera debemos enseñarles. Y para terminar, hermanos, pues quiero leer en Deuteronomio capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice así: Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Se regocijará, como dice aquí, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, ¿no? Seamos el ejemplo para nuestros hijos. Tal vez el ejemplo que muchos han tenido de sus padres, ¿no? Así que, hermanos, aprendamos a reconocer la voz de Dios en nuestra vida, a escucharla y a obedecerle. Amén.